A veces, los momentos más crueles de la vida se convierten en nuestros mayores regalos. De pie en mi departamento bañado por el sol hoy, observando cómo la luz de la mañana temprana danza sobre los pisos de madera, finalmente puedo apreciar la verdad en esas palabras. Pero hace un año, cuando escuché por primera vez la palabra tumor, pensé que mi mundo estaba terminando. En cambio, apenas estaba comenzando. Me llamo Valentina, y esta es la historia de cómo enfermarme me mostró exactamente con quién estaba y con quién no casada. Hace 4 años, a los 30, me casé con Santiago. Parecíamos la pareja perfecta, al menos en papel. Yo estaba ascendiendo en la escalera corporativa en Ace Finance, prosperando como gerente de proyectos, mientras que Santiago dirigía operaciones en Trade Links. A diferencia de los maridos de muchas de mis colegas, que perseguían constantemente promociones y estatus, Santiago parecía contento con su puesto más sencillo. Llegaba temprano a casa, cocinaba la cena, y pasábamos noches tranquilas juntos, hablando de nuestros sueños mientras el aroma de su última creación culinaria llenaba nuestra casa alquilada. «Cariño, hice tu pasta favorita esta noche», decía casi todos los viernes, saludándome con un beso cuando cruzaba la puerta, agotada después de otra semana de reuniones y plazos. El aroma familiar de ajo y hierbas me envolvía como un cálido abrazo. «Me consientes demasiado», respondía, inhalando no solo los deliciosos olores, sino también el confort de lo que creía que era nuestra vida perfecta. Teníamos nuestras rutinas, nuestras bromas internas, nuestros sueños compartidos. La cuenta conjunta crecía constantemente, 200,000 pesos ahorrados para nuestra futura casa. No era suficiente para la casa de nuestros sueños todavía, pero nos estábamos acercando. Santiago pasaba las noches revisando listados de bienes raíces en su teléfono mientras nos acurrucábamos en el sofá. «Solo otro año o 2 de ahorro», decía él, y yo asentía, imaginando nuestro futuro juntos. Hablábamos de tener hijos algún día, pero ambos acordamos esperar hasta tener nuestra propia casa. Todo parecía tan claro, tan seguro. Luego llegó ese martes de marzo. Lo recuerdo perfectamente porque fue el día en que todo empezó a desmoronarse, aunque aún no lo sabía. Estaba en medio de una presentación de proyecciones trimestrales para el consejo cuando la habitación comenzó a girar. Los rostros alrededor de la mesa de conferencias se desdibujaron, y lo último que escuché fue a alguien gritando mi nombre antes de que todo se volviera negro. Desperté en la sala de emergencias, rodeada de caras preocupadas y el constante pitido de los monitores. Un doctor de ojos amables y cabello grisáceo estaba junto a mi cama, sosteniendo una carpeta. Sus palabras cayeron como piedras pesadas en el aire estéril del hospital. «Señora Parker», dijo con suavidad, «necesitamos realizar más pruebas, pero la tomografía preliminar muestra algo preocupante. Parece haber una masa en su cerebro». La palabra «masa» resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. El doctor continuó hablando sobre pruebas extensivas, sobre determinar si era benigna, sobre posibilidades de cirugía y riesgos de discapacidad a largo plazo. Asentí mecánicamente, mi mente ya corriendo hacia Santiago. ¿Cómo tomaría él esta noticia? ¿Se quedaría a mi lado si quedara discapacitada? Habíamos prometido, en la salud y en la enfermedad, pero esto era diferente. Esto era real. Tomé un taxi a casa esa noche, con mi mente dando vueltas sobre cómo darle la noticia a Santiago. Cuando abrí la puerta principal, lo encontré en la cocina, tarareando mientras revolvía algo que olía a estofado de res. La normalidad de todo eso hizo que mi corazón doliera. «Santiago», llamé suavemente, todavía de pie en la entrada. «Necesito contarte algo». Se dio la vuelta, cuchara de madera en mano, y debió ver algo en mi rostro porque su sonrisa desapareció de inmediato. «¿Qué pasa, Vale?» Le conté todo, el desmayo, el hospital, el tumor. Su rostro se volvió cada vez más pálido mientras hablaba, pero lo que ocurrió después me dejó completamente desconcertada. «¿Podrás seguir trabajando?», preguntó, dejando la cuchara a un lado. «¿Qué pasa si tienes que renunciar? ¿Tenemos suficiente dinero?». Me quedé allí, atónita. Mi esposo acababa de enterarse de que podría estar muriendo o enfrentar una discapacidad permanente, y su primera preocupación era el dinero. Mi capacidad para trabajar. «Yo, tenemos nuestros ahorros», logré responder, tratando de mantener el dolor fuera de mi voz. «Debería ser suficiente para atravesar el periodo inicial. Podemos resolver el resto más adelante, ¿verdad?».
Claro, asintió, pasándose las manos por el cabello. Los ahorros. Bien. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de citas médicas y pruebas. Traté de mantener mi horario normal de trabajo, pero se volvió cada vez más difícil. Los dolores de cabeza empeoraban, y algunos días apenas podía concentrarme en la pantalla de mi computadora. Valentina, necesitas tomarte un tiempo, dijo finalmente mi jefa, Sofía Monterrey, después de encontrarme con la cabeza entre las manos una tarde. Podemos arreglar 6 meses de licencia médica. Tu salud debe ser lo primero. Estar en casa todo el día fue más difícil de lo que esperaba. Las paredes parecían cerrarse sobre mí mientras yacía en el sofá, preguntándome si cada día podría ser uno de los últimos. ¿Moriría? ¿Sobreviviría pero nunca sería la misma? Las preguntas me atormentaban sin cesar. Y luego estaba el comportamiento cambiante de Santiago. Empezó a llegar más tarde a casa, a veces bien pasada la medianoche. Cuando le preguntaba al respecto, siempre tenía la misma respuesta: estoy tomando turnos extras, vale. Necesitamos el dinero para tu tratamiento. Lo entiendes, ¿verdad? Asentía, demasiado exhausta por mis propios miedos como para indagar más. A veces lo escuchaba hablando por teléfono en otra habitación, en tonos bajos, pero me decía a mí misma que probablemente solo estaba lidiando con asuntos del trabajo. Mi mente estaba ocupada con pensamientos más oscuros. ¿Qué pasaría si el tumor fuera maligno? Si sobrevivía pero quedaba paralizada, ¿se quedaría Santiago para cuidar de una esposa discapacitada? Después de semanas tratando de manejar todo sola, finalmente me derrumbé y llamé a mi madre. Había estado evitándolo, no queriendo preocuparla. A su edad me tuvo tarde en su vida y ahora estaba en sus 70s. Pero la necesitaba más que nunca. Mamá, dije cuando respondió al teléfono, con la voz quebrada. Estoy enferma. No dudó. Voy para allá ahora mismo, cariño. Empacando mi maleta en este momento. Llegó al día siguiente. Estaba teniendo uno de mis peores días, apenas podía pasar del dormitorio al baño sin marearme. Me miró una sola vez y entró en modo madre por completo, como cuando era una niña pequeña con gripe. Tener a mamá allí era como estar envuelta en una manta cálida. Cocinaba, limpiaba, se aseguraba de que tomara mis medicamentos a tiempo y, lo más importante, sostenía mi mano durante los peores momentos cuando el miedo se volvía abrumador. Pero no todos estaban contentos con su presencia. El rostro de Santiago se tensaba cada vez que llegaba a casa y la encontraba allí. Forzaba una sonrisa y se retiraba al dormitorio o de repente recordaba correos de trabajo que tenía que enviar. Tu madre no tiene que quedarse aquí todo el tiempo, dijo una noche cuando estábamos solos. Puedo cuidarte yo. Pero apenas estás en casa últimamente, señalé. Porque estoy trabajando, espetó, y luego suavizó su tono de inmediato. Estoy trabajando por nosotros, vale. Mamá también notó la tensión. Después de 2 semanas, anunció que se iría a casa. Pareces más fuerte ahora, cariño, dijo, aunque pude notar que le costaba marcharse. Pero estoy a solo una llamada si me necesitas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de pruebas médicas y visitas a la clínica. La casa se sentía vacía sin mamá, y Santiago pasaba aún más tiempo fuera, pero me obligué a concentrarme en mi salud, en pasar cada día, en esperar buenas noticias. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las recibí. En mi última cita, mi doctor estaba sonriendo mientras miraba mis resultados. Señora Parker, tengo buenas noticias, dijo, y sentí que mi corazón se detenía un instante. El tumor es benigno, y está en una ubicación donde podemos operarlo de manera segura. El riesgo de complicaciones es mínimo. Estallé en lágrimas de alivio. Después de semanas de incertidumbre y miedo, había esperanza, una esperanza real. No podía esperar para contarle a Santiago. Tal vez ahora las cosas podrían volver a la normalidad. Tal vez su comportamiento extraño solo había sido estrés por mi condición. Salí prácticamente flotando del hospital, planeando cómo le daría la buena noticia. Decidí ir directamente a casa, esperando alcanzarlo antes de que se fuera al trabajo. Inserté la llave en la cerradura en silencio, pero antes de poder abrir completamente la puerta, escuché su voz desde dentro. Estaba hablando en voz alta por teléfono, aparentemente sin esperar que nadie estuviera en casa a esa hora. Ya no lo soporto, Sofía, decía,
con la voz llena de disgusto. No sabes lo que es vivir con ella. El olor constante a medicinas en la casa, su apariencia enfermiza, es simplemente insoportable. Mi mano se congeló en la perilla de la puerta mientras continuaba. Lo sé, pero deberías verla ahora. No es nada como la mujer con la que me casé. Siempre débil, siempre quejándose de dolores de cabeza. Soy demasiado joven para estar haciendo de enfermero para una inválida. Cada palabra se sentía como un golpe físico. Me quedé allí, escuchando a mi esposo despreciarme con otra mujer, con las piernas temblándome bajo el peso de sus palabras. Sí, la situación del dinero se está manejando. Tenemos bastante en los ahorros. Mira, encontraré algo. Solo necesito salir de esta situación antes de que empeore. Abrí la puerta completamente y entré a la habitación. Santiago se dio la vuelta, todavía con el teléfono en la mano, su rostro perdiendo todo el color al verme. Luego te llamo, murmuró en el teléfono, terminando la llamada. ¿De qué se trataba eso? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Por un momento, Santiago solo me miró, sorprendido. Luego su expresión cambió, endureciéndose. Bueno, supongo que escuchaste todo, dijo, enderezando los hombros. Tal vez sea mejor así. Necesitamos hablar. ¿Hablar de qué?, pregunté, aunque ya sabía lo que venía. Quiero el divorcio, Valentina. Y quiero la mitad de nuestros ahorros, lo dijo de manera tan casual, como si estuviera discutiendo el clima. Seamos realistas, estás enferma, y no voy a pasar los mejores años de mi vida cuidando a una inválida. Necesito a alguien joven, saludable. Eso es lo que merezco. Me quedé allí, absorbiendo sus palabras, pensando en las buenas noticias que acababa de recibir del doctor. Pero al mirar a Santiago ahora, me di cuenta de que no haría ninguna diferencia. Esto no se trataba de mi enfermedad, se trataba de quién era él realmente. Necesitamos hacer esto rápido, continuó, ganando confianza con mi silencio. Antes de tu cirugía. No quiero arriesgarme a estar legalmente atado a alguien discapacitado si algo sale mal. Está bien, dije en voz baja. Estoy de acuerdo con el divorcio. Pareció sorprendido por mi rápida aceptación, tal vez esperando lágrimas o súplicas. Bien, dijo, recuperándose rápidamente. Iré a un hotel esta noche. No quiero quedarme aquí más. Volveré mañana para empacar mis cosas. Eso probablemente sea lo mejor, respondí, mi voz hueca. Santiago tomó su chaqueta y su billetera, ni siquiera se molestó en empacar una bolsa para pasar la noche. En la puerta, se detuvo un momento, como si fuera a decir algo más, luego sacudió la cabeza y se fue. Después de que Santiago se fue, me quedé de pie en nuestra sala por lo que parecieron horas, dejando que la realidad de lo que acababa de pasar se asentara. Finalmente, decidí empezar a empacar sus cosas, no podía soportar la idea de verlo de nuevo mañana. Mientras me movía por la casa recogiendo sus pertenencias, mis ojos se posaron en su computadora portátil, aún abierta sobre la mesa del comedor. Nunca había sido del tipo de revisar las cosas de mi esposo, pero algo me impulsó a mirar la pantalla. Lo que encontré hizo que mis rodillas flaquearan, y tuve que agarrarme al respaldo de una silla para no caer. Allí, a plena vista, había una serie de mensajes íntimos entre Santiago y Sofía. A medida que navegaba por el historial de conversaciones, mi estómago se revolvía. Había fotos explícitas, detalles íntimos de sus encuentros y, lo peor de todo, bromas crueles sobre mí. Pobre Valentina enferma, había escrito Sofía. Al menos su condición nos da más tiempo juntos. Dios, deberías verla ahora, respondió Santiago. Parece un cadáver. Apenas puedo soportar mirarla. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo, pero lo que encontré a continuación me hizo jadear. Había otro hilo de conversación, esta vez con Paulina Mendoza, la esposa del jefe de mi esposo. Los mensajes entre ellos eran igualmente íntimos, llenos de declaraciones de amor y planes para encuentros secretos. ¿Tu esposo sospecha algo?, había preguntado Santiago. Rodrigo no tiene idea, como siempre, había respondido ella. Demasiado ocupado con el trabajo para notar lo que sucede bajo su nariz. Me sentí enferma, pero me obligué a seguir leyendo. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos de todo, los mensajes, las fotos, las fechas y horas.
Algo en mí sabía que esto podría ser importante más adelante. El proceso de divorcio avanzó rápidamente después de eso. No teníamos mucho que desenredar, sin hijos, sin propiedades propias. La casa estaba alquilada, y nuestro único activo conjunto era nuestra cuenta de ahorros con los 200,000 pesos que habíamos estado ahorrando para el anticipo de una casa, dinero que había venido principalmente de mi salario más alto, aunque nunca me había importado ese desequilibrio antes. El abogado de Santiago, un tiburón con un traje caro, tenía otras ideas. Su señoría, argumentó durante las audiencias, aunque la señora Parker pudo haber contribuido más directamente a la cuenta de ahorros, las contribuciones de mi cliente al hogar fueron igualmente valiosas. Él se encargó de todas las tareas domésticas, permitiendo que la señora Parker se enfocara en su carrera. El dinero que él ganaba se destinaba directamente a los gastos del hogar, comestibles, servicios públicos, necesidades diarias. Observé mientras Santiago asentía solemnemente junto a su abogado, interpretando el papel del devoto esposo ama de casa que había sacrificado su propio avance profesional por nuestro hogar, el mismo hombre que me había llamado una carga semanas antes. El juez estuvo de acuerdo con su argumento. El tribunal considera que ambas partes contribuyeron por igual al matrimonio, aunque de maneras diferentes. Los ahorros se dividirán equitativamente entre el señor y la señora Parker. Y así, la mitad de nuestros ahorros, 100,000 pesos, se fueron para Santiago. El dinero por el que había trabajado tan duro para ahorrar, quedándome hasta tarde en la oficina, tomando proyectos adicionales, ahora se dividía con el hombre que me había traicionado en todos los sentidos posibles. Después de que se finalizó el divorcio, Santiago se mudó de inmediato. Yo tampoco podía quedarme en ese departamento, demasiados recuerdos, demasiado dolor. Mi madre me recibió en su casa con los brazos abiertos, igual que lo había hecho cuando era una adolescente asustada tras mi primer rompimiento amoroso. 2 meses después del divorcio, finalmente tuve mi cirugía. El procedimiento salió exactamente como los doctores esperaban, lograron remover el tumor con éxito, y mi recuperación comenzó de inmediato. Cada día me sentía un poco más fuerte, un poco más como mi antigua yo. Durante mi recuperación, me quedé con mi madre. Ella fue mi roca, como siempre lo había sido. Pero empecé a notar que parecía más cansada de lo habitual. Una noche, mientras estábamos sentadas en su acogedora sala tomando té, me tomó de la mano. «Valentina, cariño, necesito decirte algo», dijo, con una voz suave pero firme. «He tomado una decisión sobre mi futuro. Encontré un hogar de retiro maravilloso, Sunset Gardens. Es tranquilo, tiene excelente atención, y ya he pagado por mi estancia allí». Me apretó la mano. «Quiero pasar mis años restantes en un lugar donde no sea una carga». «Mamá, no eres una carga». «Déjame terminar», me interrumpió con una sonrisa. «He pensado mucho en esto. La casa será tuya, junto con mis ahorros, unos 300,000 pesos. Mereces un nuevo comienzo después de todo lo que has pasado». Intenté discutir, pero mamá tenía esa mirada decidida que conocía tan bien. Una semana después, la ayudé a mudarse a Sunset Gardens. El lugar era hermoso, con jardines y actividades, y mamá parecía genuinamente emocionada por este nuevo capítulo en su vida. Después de instalarla, regresé a lo que ahora era mi casa. Se sentía extraño estar allí sola, pero también pacífico. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar con libertad. La vida tiene una forma curiosa de ofrecer momentos de tiempo perfecto. Aproximadamente un mes después de la mudanza de mamá, estaba sentada en mi cafetería favorita, disfrutando de un almuerzo tranquilo, cuando escuché una voz familiar. «¿Valentina? ¿Eres tú realmente?». Levanté la vista y vi a Gabriela, la madre de Santiago, de pie junto a mi mesa, con el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. «Hola, Gabriela», dije, señalándole que se sentara. «No puedo creerlo», tartamudeó. «Santiago nos dijo que estabas gravemente enferma». Se detuvo, luciendo avergonzada. No pude evitar reír. «¿Te dijo que estaba muriendo?». «Bueno, como puedes ver, estoy muy viva. De hecho, sigo trabajando en Ace Finance. Y mamá me dejó su casa, estoy planeando venderla y comprar un departamento más cerca de mi trabajo». El rostro de Gabriela pasó por una serie de emociones antes de asentarse en algo entre vergüenza y satisfacción. «Sabes», dijo, inclinándose hacia adelante, «Santiago está viviendo conmigo ahora.
Esa mujer por la que te dejó, Sofía, le quitó hasta el último centavo que obtuvo del divorcio y luego lo dejó. Ahora no tiene nada. Tomé un sorbo lento de mi café, escondiendo mi sonrisa detrás de la taza. No necesitaba decir nada, el tono de Gabriela decía que estaba tan disgustada con el comportamiento de su hijo como yo. Él se lo buscó, añadió, sacudiendo la cabeza. Ahora tiene que afrontar las consecuencias. Mientras veía a Gabriela salir de la cafetería, sentí cómo se levantaba un peso de mis hombros. No le deseaba el mal a Santiago, había estado demasiado ocupada enfocándome en mi propia recuperación como para pensar mucho en él. Pero saber que el karma le había dado su merecido, bueno, estaría mintiendo si dijera que no se sentía bien. Estaba revisando algunas fotos antiguas en la sala de mi madre cuando escuché golpes agresivos en la puerta principal. Antes de que pudiera levantarme, la puerta se abrió de golpe, y ahí estaba Santiago, con el rostro rojo de ira y algo más, desesperación. «Me mentiste», gritó, irrumpiendo en la casa como si todavía tuviera derecho a estar allí. «Tu madre me dijo todo. Estás perfectamente bien». Me levanté lentamente, manteniendo la mesa de centro entre nosotros. «Sal de mi casa, Santiago». «¿Tu casa?». Se rió amargamente. «La casa que convenientemente te dejó tu madre después de nuestro divorcio, junto con todo ese dinero». Se pasó las manos por el cabello, un gesto que alguna vez encontré encantador pero que ahora veía como teatral. «Valentina, cariño, cometí un error. Estaba asustado y fui estúpido. Todavía te amo. Podemos empezar de nuevo». «¿Amarme?». Sentí un frío enojo subir por mi pecho. «Eres un traidor, Santiago. Me abandonaste cuando estaba enferma. Me engañaste. No quiero tener nada que ver contigo». «¿Por qué no me dijiste que te estabas recuperando?», exigió. «¿Por qué no me contaste sobre los planes de tu madre de dejarte todo esto?». Su voz se quebró con lo que probablemente pensaba que era emoción, pero que yo reconocí como avaricia. «¿Quieres saber por qué?». Me acerqué a él. «El día que descubrí que mi tumor era benigno, el día que corrí a casa para contarte las buenas noticias, fue el mismo día que te escuché al teléfono con tu amante, hablando sobre lo insoportable que era yo». Tuvo la decencia de estremecerse ante eso, pero se recuperó rápidamente. «Eso no es justo, Valentina. Deliberadamente ocultaste la herencia de tu madre durante el divorcio. Por ley, la mitad de todo esto me pertenece». «No, no es así», dije firmemente. «Mamá me dejó esta herencia después de que nuestro divorcio fue final. No tienes ningún derecho sobre ella». Ahora estaba gritando, su rostro cada vez más rojo. «¿Sabías que esto venía? ¿Tú y tu madre planearon esto? Ocultaste bienes durante nuestro divorcio, eso es ilegal. Te demandaré, Valentina. Te llevaré a la corte y demostraré que deliberadamente ocultaste activos futuros durante nuestro divorcio. Tendrás que darme la mitad de todo». Me quedé en la sala de mi madre, observando la rabieta de Santiago con una calma que parecía enfurecerlo aún más. Cuando finalmente hizo una pausa para tomar aire, caminé hacia mi escritorio, saqué mi teléfono y abrí las fotos que había guardado meses atrás. «Antes de que sigas amenazándome», dije en voz baja, «creo que deberías ver algo». Le mostré las capturas de pantalla de sus conversaciones con Paulina Mendoza, la esposa de su jefe. El color desapareció de su rostro. «¿Recuerdas a Paulina, verdad? La esposa de Rodrigo, tu jefe?». Deslicé lentamente por los mensajes, dejándole ver cada detalle incriminatorio. ¿Te imaginas lo que pensaría Rodrigo de estos mensajes? ¿De las fotos? ¿De todos esos descansos para almorzar que decías pasar trabajando horas extras? «No lo harías», susurró, pero su voz ya no tenía nada de la arrogancia previa. «Estoy tratando de recuperarme de una enfermedad seria, Santiago. No necesito este estrés. No necesito tus amenazas. No necesito que irrumpas en mi casa exigiendo cosas». Bloqueé mi teléfono y lo dejé sobre el escritorio. «Déjame en paz, o Rodrigo recibirá copias de todo. Tú decides». Se quedó allí, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Finalmente, retrocedió hacia la puerta. «Has cambiado», dijo, acusadoramente. «No, Santiago.
simplemente dejé de tener miedo. Después de que se fue, me senté y lloré, no de tristeza ni de miedo, sino de alivio. Esto realmente había terminado. Los meses siguientes fueron transformadores. Vendí la casa de mi madre a un precio excelente, gracias al mercado inmobiliario en alza. Con ese dinero y la herencia, compré un hermoso departamento en un edificio de lujo, a solo 3 cuadras de mi oficina. Las caminatas hacia el trabajo se convirtieron en mi terapia diaria, ayudándome a reconstruir mi fuerza paso a paso. La enfermedad había dejado su marca en mi cuerpo, había perdido casi 9 kilos durante lo peor, pero poco a poco empecé a recuperarme. Comencé a tomar clases de yoga en el gimnasio de mi edificio, reconstruyendo mi fuerza y flexibilidad gradualmente. Mi apetito regresó, y con él, mi energía. Mi jefa resultó ser más comprensiva de lo que podría haber esperado. Tómate todo el tiempo que necesites, me dijo durante mi primera semana de regreso. Estamos felices de tenerte de vuelta. Ella organizó un horario flexible para mí, permitiéndome asistir a mis citas de seguimiento y sesiones de terapia sin estrés. A veces, durante mis caminatas matutinas hacia el trabajo, veía mi reflejo en los relucientes edificios de cristal y apenas me reconocía, no por la pérdida de peso o la pequeña cicatriz escondida bajo mi cabello, sino por la confianza en mi andar, la rectitud de mi postura, la elevación de mi mentón. Ya no era la mujer que había tenido miedo de estar sola, de estar enferma, de no ser amada. A través de conocidos en común, ocasionalmente escuchaba noticias sobre Santiago. Seguía viviendo con su madre, habiendo gastado todo lo que obtuvo del divorcio con Sofía. Al parecer, había tenido que dejar su trabajo en Trade Links, si renunció o lo despidieron, nunca pregunté. Ya no importaba. Mi madre prosperaba en Sunset Gardens, haciendo nuevos amigos y aprendiendo a pintar con acuarela. La visitaba todos los domingos, y nos sentábamos en el jardín, tomando té y hablando de todo y de nada. Nunca me dijo, te lo dije, sobre Santiago, ni me recordó que había tenido dudas sobre él desde el principio. En lugar de eso, me miraba con orgullo y decía, estás floreciendo, cariño. Tenía razón. Como la orquídea en maceta en el alféizar de la ventana de mi nuevo departamento, un regalo de inauguración de mi equipo en el trabajo, yo estaba floreciendo. El tumor, la traición, el divorcio, no me habían destruido. Me habían obligado a echar raíces más fuertes. Y ahora, de pie en mi departamento bañado por el sol, observando cómo la ciudad despierta bajo mí, me doy cuenta de que a veces nuestras mayores bendiciones vienen disfrazadas de nuestras peores pesadillas. A veces necesitamos rompernos por completo para descubrir cuán fuertes realmente somos. Si alguna vez has enfrentado traiciones o enfermedades, si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde cero, debes saber que no estás solo. A veces los momentos más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Dale un me gusta a este video si esta historia resonó contigo y comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida y la fuerza que encontramos dentro de nosotros cuando más la necesitamos.